Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes una vez más para continuar estudiando esta serie de lecciones muy interesante, como hemos visto, el amor de Dios y su justicia. El amor no puede estar solo sin la justicia. Para mí es de una moneda las dos caras. Eh, Mire, se cuenta la historia en un pueblo, había un barbero y ese barbero era ateo. Entonces viene este hombre que era cristiano y va a la barbería y le dice, y están en una conversación y llegan a la conversación y entonces el barbero le dice que Dios no existe. Y este cristiano le dice que porque él dice que Dios no existe. Y él le dice que si Dios existiera, porque existe el mal. Y este hombre cristiano por un momento no sabía qué contestar y de momento pasa por la barbería un hombre con mucha barba, o sea, bien desalineado. Y el cristiano, el Señor de una vez puso en su mente y le dijo, usted no existe. Y él le dijo, ¿cómo usted dice que yo no existe? Usted no me está mirando. Y él dice, pero si usted existiera, entonces esa persona no tuviera tanta barba. Y entonces el barbero le contestó, eh, él tiene barba porque él no viene a donde mí, que soy el barbero. Y el cristiano le dijo, exactamente. En el mar hay tanto mal, en el mundo hay tanto mal porque la gente no viene en donde Jesús. Eh, Oremos antes de continuar la lección. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos agradecidos por la oportunidad que tú nos das de sacar nuestro tiempo o de darnos el tiempo para compartir esta lección de escuela sabática con las personas que nos ven. Te pido una bendición muy especial por cada una de ellas, que tú suplas sus necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Sobre todo, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestro entendimiento para entender el mensaje de amor que tú tienes para nosotros en esta semana. Te pido que tu Santo Espíritu dirija esta grabación de principio a fin y que también ponga palabras en mi boca. Todo te lo pido en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y la lección de esta semana se llama El problema del mal. Y hay una promesa en Apocalipsis 21:4, que es el versículo para memorizar de esta semana, y dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, y el mal ya no es. Esta se la añadí. Quizás ese es el problema del mal, quizás el mayor problema que enfrenta el cristianismo. ¿Cómo conciliar la idea de que un Dios que es perfectamente bueno y amoroso puede permitir todas las cosas horribles, malas que ocurren en este mundo? En pocas palabras, si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal a semejante escala? Y no se trata de un problema meramente académico, sino es algo que nos preocupa y que impide a algunas personas amar y aceptar a Dios. O sea, hay personas que son ateas porque ellos piensan que si Dios existe, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite tanto dolor y sufrimiento del inocente y tantas atrocidades que ocurren? En el conflicto de los siglos, la página 546 dice, para mucha gente el origen del pecado y el porqué de su existencia son causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación y se preguntan, ¿cómo puede existir todo esto bajo la soberanía de un ser cuya sabiduría, poder y amor son infinitos? Esto es un misterio que no se puede explicar. Eh, eh, y aunque es un misterio, esta semana vamos a tratar de dar luz sobre este tema. Y el primer tema de aquí, que es la parte del domingo, ¿hasta cuándo, Señor? Y si una persona, si en un libro se habla el telón para que nosotros
veamos qué hay detrás de cada situación horrible que ocurre en este mundo, es el libro de Job. Y en el libro de Job 30:26 dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Cuando yo esperaba la luz, entonces vino la oscuridad. Y dice aquí, justo eres tú, oh Jehová, porque yo disputé contigo, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Aunque este personaje estaba pasando por momentos difíciles, él sabía que Dios era justo, él tenía esa revelación que a pesar de lo malo que existía en este mundo, Dios es justo. Y hay algunas preguntas que podíamos hacernos. Eh, ¿Por qué sufren tanto los justos? ¿Dónde está Dios cuando ocurre el mal? ¿Por qué Dios parece estar lejos de nosotros, incluso oculto? Independientemente de la respuesta que podríamos hacernos a este tema en general, debemos asegurarnos de no hacer algo trivial de este tema, o sea, eh, no quitarle importancia. No debemos tratar la cuestión restando importancia a la cantidad del mal que existe. El mal es muy nefasto. Dios lo odia quizás más que nosotros. Por eso podríamos unirnos al clamor que resuena en todas las escrituras e injusticia del mundo. ¿Hasta cuándo, Señor? Y fíjense que en Mateo 27:46 nos dice que el mismo Jesús experimentó lo que es el mal y quizás lo experimentó a una gran escala, porque en la cruz él llevó los pecados de este mundo y él exclamó cerca de la hora novena de las 3 de la tarde, Elí, Elí, lama sabacthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos que Dios mismo resulta afectado y como dije, quizás más, porque Él era un ser justo, Él era un ser perfecto, Él era un ser pecado, es sin pecado. Fíjense que mientras más la persona se acerca a Dios y es transformada por Dios, el mal cada vez le va a parecer peor, porque hay personas que se aclimatan a lo que no, a lo que está mal, lo toleran, pero mientras usted más conocimiento tiene del bien, más va a aborrecer el mal, más difícil le va a ser. Vemos aquí que resulta afectado, que Jesús resulta afectado del mal poderosamente y desata por el sufrimiento y la muerte de Cristo en la cruz que todo el mal recayó sobre él, pero incluso hay esperanza. Lo que Cristo hizo en la cruz significó la derrota de Satanás, el originador del mal, y terminará finalmente con el mal. Jesús citó a Salmo 22:1 que concluye con una nota de victoria. Y en la parte del lunes hay muchas cosas que no conocemos, es el título. La mayoría no conocemos. Lo que conocemos es una gota comparado con lo que no conocemos, que es el océano. Así de ignorantes somos. El fin de la historia llega con el triunfo del amor sobre el mal. Pero mientras tanto quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera provechosa? En Job 38, 1 al 12, otra vez, si hay un libro que aborda el tema del mal desde detrás del telón, lo que pasa detrás es el libro de Job. Y dice que Job sufrió muchísimo y él en el capítulo 38, él se está quejando ante Dios y Dios le contesta. Fíjense, en todo el libro Dios permanece callado y finalmente en el libro 38 de Job, en el capítulo 38 de Job, Dios aparece y le dice, comienza diciendo, ¿quién es aquel
que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe tu lomo y yo preguntaré y tú me contestarás. Eso es Dios diciéndole a Job. ¿Dónde estás tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular? Y le hace una serie de preguntas que obviamente Job no puede contestar. Y el versículo 12 es bueno que lean todo esto, es muy interesante. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Ha mostrado el alba el lugar? O sea, el relato Job había sufrido inmensamente, pierde absolutamente todo, incluyendo su salud. ¿Y de qué manera? De una manera horrible. Y para colmo, todo el mundo lo deja y los amigos comienzan a juzgarlo. Y él pide una audiencia ante Dios y Dios le da audiencia. La respuesta de Dios es sorprendente, concretamente. Entonces el Señor respondió desde un torbellino. ¿Quién? ¿Quién está oscureciendo mi consejo? ¿Quién se está quejando? Job 42:3, porque todos estos capítulos Dios sigue preguntándole a Job para que él le conteste. Y otra vez dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Esto es Job. Cuando Dios le mostró todo, le hizo todas esas preguntas que él no podía contestar, Job se humilla ante Dios y dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí y no comprendía. O sea, Job ante Dios reconoce que él no sabe de lo que está hablando, que él no entiende, reconoce su ignorancia. Con su respuesta, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas igual que nosotros. Al igual que él, debemos reconocer humildemente que nosotros no tenemos todas las respuestas a ese tipo de pregunta porque nuestro entendimiento es demasiado limitado para nosotros entender. Hasta entonces debemos confiar, aquí que viene la confianza y la fe en la bondad divina de Dios que nos ha sido revelada de tantas maneras. Fíjense que al final de la historia de Job, pues Dios restauró todo lo que Job había perdido. Dice que hay un versículo en Joel que dice que Dios restaurará los años perdidos o todo lo que se comió la oruga, o sea, los animales malos que se comen, las pestes que se comen las plantas, todo lo que se haya comido esos animales, Dios lo va a restaurar. O sea, a veces Dios nos permite pasar por circunstancias difíciles, pero después, si nosotros vamos a Dios, Él va a a restaurar todo lo que se ha perdido. Y hay innumerables historias donde la persona sufre muchísimo y después Dios le muestra la razón de por qué tanto sufrimiento o Dios restaura las cosas que han sido dañadas. Y en la parte del martes, el teísta escéptico. El teísta es una persona que cree en Dios, pero que es escéptico. Cree y no cree. Isaías 55:8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son sus caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. O sea, los pensamientos de Dios son extremadamente más elevados que lo de nosotros.
Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino. O sea, dice la Biblia que a los que Dios ama todas las cosas le ayudan a bien, esos a lo que son, o sea, al propósito que son llamados, le ayudan a bien para completar al propósito del cual fuimos llamados, que cada cual es diferente. El teísta escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal del mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. De la manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de la determinada manera, no significa que Dios no tenga buenas razones para ello. En el Salmo 73, el salmista David, otra vez él está conversando con Dios, vamos a decir, y él tiene, bueno, este salmo es de Asaf, pero David tiene uno parecido. Dice que ciertamente Dios es bueno para con Israel y él realmente sintió que se deslizaba a sus pies cuando él vio que los impíos o que lo que obran no obran bien, eh, le iba bien en la vida. Quizás le iba más bien que lo que trataban de actuar bien. Y dice, esta gente no tiene problema, no pasan trabajo, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, ellos tienen soberbia, tienen un orgullo, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces antojos los deseos del corazón, se mofan y hablan maldad y hacen violencia y aún así le va bien. Y entonces este salmista en el mismo salmo se contesta, él dice que sintió esto hasta que él vio el fin de esta gente. O sea, él entró al santuario y Dios les reveló el fin de esta gente. Dice, ciertamente lo ha puesto en deslizadero. O sea, todo ese bien que ellos en apariencia tienen, me refiero a las personas que hacen lo que no es correcto, las personas que sí, que no hacen lo que es correcto, a que dicen el impío, el que no habla, el que no anda correcto, el que quizás está aquí, un pie aquí, un pie allá y aún así le va bien. Eso sí, realmente es una trampa, porque no necesitan, cuando están así, no necesitan de Dios, todo le va bien. Eh, y piensan que la vida está apoyando todo lo que ellos hacen, que lo que ellos hacen no está mal, porque fíjate, lo hacen y le va bien. Eso es una trampa. Y dice aquí que como sueño del que despierta, así el Señor cuando despertare menospreciará su apariencia. Con todo, o sea, a pesar de todo, él vio el final de esta gente y no era bueno. Y entonces él dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirá en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada fuera de ti me yo deseo. O sea, que el salmista vio que esta gente quizás en este mundo le iba a ir bien, pero después ya no sería así. Todo le parecía injusto, o sea, él es claro y él dice que es injusto hasta que él vio lo que le ocurría. Y en la parte de el miércoles, la defensa le del libre albedrío. Para muchos que comprendemos acerca de los caminos y los pensamientos de Dios, las escrituras revelan algunas cosas que nos ayudan a abordar el problema del mal. Y es la defensa del libre albedrío.
De acuerdo con esta perspectiva, el mal es el resultado del uso equivocado del libre albedrío. O sea, Dios le dio ese regalo al ser humano desde que lo creó. Le dijo, tú tienes la capacidad de elegir a quién servir. El hombre eligió a quién servir y cada día el hombre elige eso entre el bien y el mal. Y ese es el problema del mal, que el ser humano puede elegirlo y lo hace. O sea, el mal es el resultado del hombre ser libre. Por eso a una vez yo le dije que Dios se tomó el riesgo de darle ese poder al ser humano. Fíjense que solamente el hombre, Dios, los ángeles y el hombre, cuando digo el hombre, hablo de la humanidad, la creación, tanto hombre como mujer. En muchos casos en la Biblia, cuando dice hombre, y en la Biblia dice creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. O sea, cuando habla de hombre, y no es que, y no es que un hombre, una mujer es una mitad y un hombre es una mitad, sino que el ser humano está compuesto de hombre y mujer. Son individuos completos, pero la humanidad se compone de hombre y mujer. Le dio a cada uno el libre albedrío, o sea, esa es la libertad. C.S. Lewis, eso es un escritor, es un teólogo, él era ateo. Él era cristiano y le pasaron unas situaciones ahí y por eso mismo, por ver tanto el mal, él se volvió ateo. Y entonces él escribe esto, muy interesante esta cita para mí, me encanta esta cita, dice, el libre albedrío, aunque hace que el mal sea posible, es lo único que hace posible el amor, la bondad y el gozo o el gozo y hace que todo esto valga la pena. Un mundo de autómata, de criaturas que operan como máquinas, apenas si valdría, perdón, apenas si valdría la pena ser creado. La felicidad que Dios determina para sus criaturas más elevadas es la felicidad de estar libre voluntariamente unidas con Él entre sí. Para eso tienen que ser libres. Esto es en un libro que se llama Cristianismo y nada más. La página 58, muy interesante ese libro. Eh, pero él lo dice, o sea, para que seamos libres y para que podamos amarlo y para que exista el amor, la bondad, el gozo, para que la vida valga la pena de ser vivida, tenemos que vivir en libertad y para que podamos amar a Dios y elegirlo, tenemos que vivir en libertad. En Génesis 2:16 al 37 dice, y mandó a Jehová que de todo, este es el libre albedrío. Aquí, si usted busca en la Biblia dónde está el libre albedrío, aquí está en este versículo. Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo, de todo el huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque día que de él comieras, ciertamente morirás. El árbol, ese árbol era el libre albedrío. Dios le dijo no coman, pero ellos podían decidir comer. Si Dios no hubiese puesto ese árbol ahí, no hubiera habido libre albedrío, solamente había un camino. Solamente él se podía escoger a él. Ya eso no era libre albedrío. ¿Por qué pedirles que no hiciera algo si carecían de libre albedrío? Adán y Eva comieron el fruto prohibido porque ellos podían elegir y desde entonces nuestro planeta está lleno de maldad. En esta narración se ve la libre consecuencia del pecado. Caín mata a Abel. La narración de la caída muestra que el enemigo se valió del libre albedrío de Eva y Adán para introducir el pecado. El enemigo sabía que ellos podían hacer eso y por ahí esa fue la carnada que utilizó el libre albedrío. No fue la manzana, fue el libre albedrío. Nosotros mismos ejercemos cada día
un grado de libre albedrío porque nosotros decidimos a cada momento. Decidir es decidir. No seríamos humanos si no tuviéramos libre albedrío. Si este nos pareciera más que una máquina o un robot. Y Dios pudo haberlo hecho como un robot, pero dijo que no lo hice. Mire, aquí cuenta la historia de un perrito que se llama Ivo, que lo escribió la Sony. Ahora hay un montón. Esta es la época de la robótica. Hay muchísimos robots. Y dice que este perro no se enferma, no tiene pulgas, no muerde. O sea, es el perro perfecto, pero se pregunta, este escritor hace la pregunta, ¿usted cambiaría un perrito de verdad que se enferma, que ladra, que a veces quiere morder, que hace travesuras, por uno que es así? Entonces, asimismo, Dios no cambiaría a uno de sus seres con libre albedrío por uno que no puede elegir. Eh, Ese es la asunto. Entonces, la parte del jueves, amor y maldad. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? Dios le concedió a sus criaturas el libre albedrío. Ya dijimos por qué. Porque si no, no seríamos capaces de amar. Nosotros, qué sé yo, seríamos robots. Los robots lo que hacen es que reciben mandos y obedecen esos mandos. Ellos no pueden salir de eso, de ese mando. Porque eso es necesario que para que exista el amor, por eso, porque si no solamente recibiéramos los mandos. El mal uso del libre albedrío es la causa del mal. Una vez quedan muy pocos interrogantes. Dios permite temporalmente el mal, aunque, aunque lo desprecia apasionadamente. ¿Por qué descartar? O sea, Dios permitió algo que él sabía que iba a ocurrir porque Dios sabía que el mal vendría. Si él nos daba el libre albedrío, el mal vendría. Y él permitió algo que él odiaba. Y por eso yo digo, por eso es tan importante el libre albedrío. Porque destruirlo prematuramente, si él destruye el mal prematuramente, destruiría la confianza y el amor. Dice que la tierra quedó oscura de una falta interpretación de Dios para que pusiera iluminarse la lóbrega sombra con el fin de que el mundo pudiera ser de nuevo atraído hacia Dios. Debía romperse el poder engañoso de Satanás. Eso no se puede hacer por la fuerza. Esa es otra de las cosas, de los componentes del libre albedrío. El libre albedrío no puede forzar al ser humano, ni puede forzar al ser humano a decidir por él, aunque Dios es la mejor opción. Dios no puede obligar al ser humano a que decida por él, porque ya no sería amor, sería un ejercicio de fuerza, sería una imposición. El amor no puede ser impositivo. Eso es otro elemento que no puede ser impositivo. Y entonces el amor no puede ser exigido. Cuando ya se exige, tampoco es amor, ni puede ser por la fuerza, ni puede ser impositivo, ni puede ser exigido, no puede ser ganado por la fuerza o la autoridad. O sea, una persona no le puede dar un comando a una persona o le puede dar un mandato. Vuelvo y digo, si le da un mandato, entonces es un robot. Eh, el amor se despierta, fíjense que se despierta, se podría decir que además de despertarse, se podría decir que se alimenta o como las plantas que se cultiva, esa era la palabra que quería usar. Se cultiva, se despierta, se cultiva únicamente por el amor. Vuelvo y digo, con cuerdas de amor te atraje. Conocer a Dios es amarlo, su carácter debe ser manifiesto.
estado en contraste con el carácter de Satanás. Esta es una cita que está en El deseado de toda la gente, página 13. Fíjense, hace unas semanas atrás yo hice la historia de unas palomas eh, que mi abuela llevaba a mi casa. Mi abuela llevaba unas palomas que habían caído de unos nidos, eran unas palmeras y habían esos nidos y cayeron varios pichones, o sea, bebés de paloma, y caían heridos. Y además tenían una cosa que se llamaba moquillo, eh, y no tenían plumas. Así que mi abuela primero llevó una de ellas y mi papá y ella la curaron. Yo ayudé en la curación y en la alimentación. Yo lo que hacía era que en las noches lo envolvía en un paño y me acostaba con ella. Esa era mi parte. Mamá Paloma. Eh, y había que abrirle el pico para darle comida. Se le curó. Las palomitas comenzaron a echar pluma y a crecer y mi papá le hizo una casita en la parte de atrás de la casa y la dejó así, ellas vivían ahí. Mi abuela volvió a llevar otros, llevó no sé si dos o tres, eh, y se hizo el mismo proceso. Y fíjense que no todas tenían el mismo comportamiento. Esa primera seguía a mi papá volando a donde quiera que iba y en las mañanas ella entraba a mi cuarto porque cuando bebé yo me acostaba con ella, o sea, ya tenía esa programación, pero no todas fueron así. Es más, era tan así que cuando esa palomita tuvo o sea, tenía su huevo, ella permitía que nosotros miraba, o sea, se paraba para que viéramos a su huevo y cuando las crías nacieron nos permitía mirarla y hasta tocarla, algo que es antinatural porque esos animalitos son bien, o sea, cuidan mucho a sus crías, pero hubieron otras que no eran así. Así que eran diferentes, así somos los seres humanos, somos diferentes ante el amor de Dios. Fíjense, esas palomas estaban libres, tenían libre albedrío, ellas no tenían que quedarse ahí, se quedaron como muestra del amor que se le mostró, pero no todas tuvieron ese comportamiento. Así es Dios con nosotros, Dios hace con nosotros todo, pero no todos tenemos el mismo agradecimiento y el mismo comportamiento. Así que parte de atraer a las personas es cuidar de las personas, darle amor, el amor de verdad, porque muchas veces ni sabemos lo que es el amor. La gente no sabe mucho lo que es el amor. Hay muchas personas que usted muestra amor y le va, hasta lo va a rechazar porque no conocen qué es. Eh, en Romano 8:18 dice, pues tengo por cierto que por las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera que está en nosotros, que ha de manifestarse y enjugará Dios toda lágrima de ello. Apocalipsis 13, el versículo de memoria, ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni todas esas cosas. Aunque no podemos ver a través de la oscuridad, Dios puede ver el final desde el principio y también puede ver la bienaventuranza eterna prometida a todos los que confían en Él. Las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestar. Tenemos fe y confianza. Esa es la fe que tenemos, que todo es pasajero. El amor y la libertad inherente en él son tan sagrados y fundamentales que Jesús no quiso privarnos de ellos porque sabía que lo conducirían a la cruz. Recuerden que yo les había dicho que en mi opinión el libre albedrío le costó la cruz. Aquí lo dice, eso no era mi opinión. No es que quería tener razón, pero a veces no me gusta hablar cosas que no son, aunque quizás alguna vez lo haría, no sabemos todo. ¿Por qué es tan importante tener siempre presente ese pensamiento? Porque así de importante es para Dios el libre albedrío, tan importante que Él eligió la cruz, o sea, el libre albedrío le costó la cruz.
Ya para finalizar en la parte del viernes, aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no lo aniquiló, pues que solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de su criatura debe basarse en la convicción de su justicia y benevolencia. Por no estar los habitantes del cielo y de los mundos preparados para entender la naturaleza de la consecuencia del pecado, no podría haber discernimiento de la justicia de Dios en la destrucción de Satanás. ¿Sabe? Una de las maneras de las cosas que Dios permite el mal es para que nosotros apreciemos el bien. Porque si no supiéramos lo que es el mal, quizás no apreciaríamos el bien. Así somos los seres humanos de sencillos. Si se le hubiese suprimido inmediatamente, algunos habrían servido a Dios por temor. Por eso Él muere, por eso tenemos que tener cuidado en decir que Dios nos castiga y estar predicando que si no hacemos esto, Dios nos va a castigar, porque entonces lo vamos a obedecer por miedo. Y es más, y es exactamente lo que Él quiere evitar, que nosotros le servamos por miedo a las consecuencias. Eso tampoco sería libre albedrío, eso sería infundir temor. ¿Sabe que la gente manipuladora infunde miedo para que la gente lo sigan? Estos gobiernos tiránicos infunden miedo para que la gente lo sirva por temor. Y eso, cuando nosotros decimos, si tú no haces esto, te vas para el infierno, si tú no haces eso, el Señor te va a castigar. Entonces, la persona sigue al Señor por miedo al infierno y por miedo al castigo, y eso tampoco es amor. Algunos habrían servido a Dios por temor más bien que por amor, y el Dios no quiere eso. La influencia del engañador no había sido destruida totalmente, ni se habría extirpado por completo el espíritu de rebelión. Por el bien de todo el universo a través de los siglos sin fin, era necesario que Satanás desarrollara más ampliamente su principio para que todos los seres creados pudieran conocer la naturaleza de las acusaciones contra el gobierno divino y para que la justicia y la misericordia de Dios y la inmutabilidad de su ley quedasen establecidas para siempre, más allá de todo cuestionamiento. O sea, Dios tenía que demostrar que realmente Él estaba actuando bien y que el enemigo realmente era el enemigo, porque una de las acusaciones era que Dios era un Dios tiránico. O sea, era todo lo contrario a lo que él hacía. El enemigo le pone sus cualidades al carácter de Dios, como yo dije la semana pasada, es un narcisista de adelante. Las rebeliones de Satanás había de ser una lesión para el universo a través de todos los siglos venideros, un testimonio perpetuo acerca de la naturaleza del pecado y sus terribles consecuencias, los resultados del gobierno de Satanás y sus efectos sobre los ángeles y lo que iban a demostrar qué frutos se obtiene inevitablemente al desechar la autoridad divina. Iban a atestiguar que la existencia del gobierno de Dios extraña el bienestar de todos que él creó. De esa manera la historia de este terrible experimento de rebelión iba a ser perpetua salvaguardia de todos los seres santos para prevenirlo de ser engañados acerca de la naturaleza de la transgresión, para salvarlos de cometer pecado y sufrir la penalidad. Patriarca y Profeta, páginas 22 y 23. Así que Dios también tenía que demostrar que el enemigo era el enemigo y que Dios era Dios y que todas las acusaciones que hacía el enemigo contra él eran falsas. Así que el mal existe por el mal uso del libre albedrío y el libre albedrío existe porque si no hubiese libre albedrío no hubiese amor. Como dice Lewis, el libre albedrío, aunque causa el mal, también es la causa del amor, de la bondad, del gozo y de todos los disfrutes que hay en la tierra. Sin eso no se podría haber. Pudo haber hecho robots, pero no lo hizo. Bueno, yo hasta aquí me despido y los invito para la próxima semana, pero antes vamos a pedir eh,
Vamos a despedirnos en oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias por este regalo que tú nos diste del libre albedrío, Señor. Gracias por morir en la cruz del Calvario para que nosotros también tener acceso a la salvación. Gracias porque nos ama a pesar del mal que hiciste, Señor, y ayúdanos siempre a elegir a ti, Señor, a dejarnos atraer por tu amor, Señor, y a atraer a otros, a mostrarle a otros tu amor, Señor, no por la fuerza, sino con actos de bondad. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.